vamos a ver lo que es diabetes mellitus. Diabetes mellitus entra dentro de la bolilla de endocrino. Este es un tema para los chicos de quinto año. Bien, lo que es diabetes queda junto con hiperplasia suprarrenal congénita y hipotiroidismo congénito. Bien, pero eso, como estas otras dos enfermedades ya las vimos, ahora vemos únicamente diabetes. Bien, ¿qué es la diabetes? Nosotros ya sabemos por clínica o interna, sabemos que es un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas principalmente por lo que es un estado de hiperglucemia crónica, ¿bien? Y esta que se puede deber a que haya un defecto en la secreción, y eso puede ser tanto en la diabetes tipo 1 o 2, o en la acción de la insulina, es decir, en las funciones, y esto es exclusivo de la tipo 2, ¿bien? La etiología es heterogénea, quiere decir que hay múltiples causas, multifactorial. Que es importante saber que la insulina es una hormona que ayuda a regular la glucosa, como en este dibujito, permite que la glucosa ingrese a la célula para darle, es como la fuente de energía de la célula, ¿bien? En la diabetes mellitus tipo 1, el cuerpo no produce insulina, más específicamente sería el páncreas, no produce insulina, y esto se debe a que hay una reacción de tipo autoinmune, es decir, que el cuerpo se autodestruye al mismo, entonces destruye las células productoras de insulina, con comparación a la tipo 2, que es más común, ¿bien? Hablando, digamos, ya en términos generales, siempre fue más frecuente en la tipo 2, pero cuando hablamos de la edad pediátrica, perdón, la tipo 1 es la más frecuente. Bien, el cuerpo no produce insulina, o la insulina no tiene una función adecuada. Bien, si el cuerpo no tiene insulina, la glucosa permanece en sangre, determinado ese estado de hiperglucemia. Esto se acumula en los órganos generándome daño. Como les decía, hablando de la edad pediátrica, siempre es más frecuente la tipo 1, porque tiene una edad de presentación más joven. Bien, ¿cómo lo clasificamos a la diabetes? ¿Cómo la clasificamos? Tenemos la diabetes tipo 1, que dijimos que es la más frecuente en la edad pediátrica, y esta puede ser mediada por autoinmunidad, quiere decir que hay autoanticuerpos que se autodestruyen a sí mismos, a las células de nuestro propio organismo, o de origen idiopático. La diabetes tipo 2 ya es la que tiene también etiología multifactorial y presenta diversos factores de riesgo. Después tenemos también la diabetes de otras causas de otro tipo específico, por ejemplo, en las que existe un daño en páncreas que afecta su función. Y esto, por ejemplo, en los que existe una insuficiencia pancreática en la secreción de la insulina, o, por ejemplo, una infección, cualquier virus o bacteria que me afecte el páncreas, cualquier otra enfermedad como la fibrosis quística. Bien, la diabetes gestacional, que se produce durante el embarazo, y las atípicas, ya tenemos la diabetes propensa a la cetosis o la diabetes autoinmune latente del adulto. Estas no nos interesan porque están fuera de la edad pediátrica. La diabetes gestacional sí es un factor de riesgo para la diabetes en la infancia. Bien. Entonces tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que es la insulinodependiente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no produce, no la sintetiza. ¿Y a qué se debe? A su autoinmunidad. ¿Qué quiere decir? Que esto hay una destrucción de las células beta del páncreas, que son las productoras de insulina, debido a la presencia de autoanticuerpos que se destruyen este tipo de células. Bien, es de curso crónico, con un déficit marcado en la insulina. Bien, todos los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan de la administración de insulina exógena. Constituye una de las patologías crónicas más prevalentes y es la más frecuente, como les había dicho, de la edad pediátrica. Predomina entre los 5 a 13 años. Bien, existe la hiperglucemia crónica. ¿Y por qué en este caso? Porque el niño no tiene cómo regular la glucemia en ayuna y posingesta, y la de secundaria, una deficiente secreción de insulina, como les decía. También es multifactorial, en el que interviene
factores genéticos, es decir, hay una predisposición genética, hablando de lo que hay una herencia de padres a hijos, factores ambientales, bien, también pueden llegarme a condicionar a favorecerme la aparición de esta diabetes, una alimentación poco saludable, sedentarismo, y los factores inmunológicos, estamos hablando de todos estos anticuerpos contra las células beta del páncreas. Bien. ¿Cómo explicamos la fisiopatología de la diabetes tipo 1? Existe una predisposición genética, los genes, no hace falta que sepan los genes, pero ciertos genes, ya sea número, predisponen a esta enfermedad. Como les digo, no hace falta que sepan los genes, solo tienen que saber que hay una predisposición genética, bien, que me induce una respuesta inmune contra las células del beta del páncreas. Ese ataque me produce una destrucción, o sea, es decir, que el cuerpo lo reconoce como un agente extraño y lo quiere destruir. Bien, los factores ambientales que pueden intervenir sería la infección viral o un daño directo, porque sería muy poco específico, sería como decir, o muy poco frecuente, sería decir, como un daño, un traumatismo, bien. Todo esto me conduce a la diabetes tipo 1 con deficiencia en la secreción de insulina. Bien, ahora, esto es una imagen como para remarcar la diferencia, cómo daña, el daño que existe en las células beta, que serían estas celestitas que están acá, bien, mediadas por autoanticuerpos, la destruye y eso después queda con un proceso de fibrosis. El cuerpo no va a producir insulina, por lo tanto no tiene cómo contrarrestar los estados de hiperglucemia. En comparación de la diabetes tipo 2, que es la insulino resistente, recién me di cuenta que escribí mal, insulino resistente, ¿qué quiere decir? Y acá puede ser por dos causas, puede ser que no haya una producción adecuada de insulina o que la insulina no ejerza su acción adecuadamente. La diabetes mellitus tipo 2 también hay un estado de hiperglucemia. Hoy en día se presenta en edades más tempranas porque uno está con la idea de que esto aparece a partir de dice que es más frecuente en el adulto, pero hoy en día es tanto la frecuencia, el aumento de la frecuencia en niños, porque está ligado a lo que es los factores como la predisposición genética, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, bien. Por eso hoy se considera una enfermedad pediátrica epidémica, afecta al 85% total de todos los diabéticos. Si comparamos tipo 1 y tipo 2, siempre es más frecuente la tipo 2, pero la tipo 1 es más frecuente en la edad pediátrica en los primeros años. En cambio, la tipo 2 también viene aumentando, su frecuencia no era tan frecuente antes, pero debido al aumento de la tasa a un aumento en la tasa de la obesidad infantil, obesidad y sobrepeso infantil, me predisponen a todo a la aparición de la diabetes a edades más tempranas. Bien, tiene mayor frecuencia entre los 10 y 14 años con predominio en las niñas. Los factores de riesgo tenemos principalmente en la lista estos 4, que es sobrepeso, obesidad, sedentarismo y la alimentación, que hoy en día la alimentación de los niños está muy mal, digamos, balanceada. Hoy en día hay mucho consumo de gaseosa, mucho consumo de comida poco nutritiva y alta en calorías. Una historia familiar, es decir, que hay una familia de primero o segundo grado, diabetes gestacional, que es la que me predispone también a lo que es la diabetes en el niño, diabetes mellitus en la primera infancia. El peso a nacer también influye. Cuando hablamos de un niño, por ejemplo, macrosómico, nació con 4.500 kilos, entonces también es un factor predisponente. En la etiopatogenia, y este cuadrito también lo tienen en obesidad, bien, el mayor acúmulo de grasa que me produce la hipertrofia de los adipocitos. Recuerden que el adipocito es la célula de tejido graso. ¿Qué pasa con este adipocito? Queda disfuncional.
Esa disfuncionalidad es lo que le determina que sea menos sensible a la insulina, bien, y posteriormente le induce a la muerte celular que me desencadena este fenómeno de apoptosis, que eso quiere decir muerte. Cuando hay un fenómeno de apoptosis, siempre las células de defensa de nuestro organismo generan esto, la liberación de mediadores proinflamatorios, todo lo que son células de defensa, a atacar esta célula muerta para eliminarla. Entonces generan ese estado de inflamación. ¿Y por qué crónica? ¿Por qué? Porque se desencadena con todo el tejido graso. Bien, esta inflamación crónica, la menor sensibilidad a la insulina por un adipocito disfuncional, me genera todo lo que son trastornos metabólicos asociados que posteriormente me llevan a enfermedades crónicas a largo plazo. En primera, acá encabezando la lista, la diabetes, cardiopatías, cáncer o ACV. Bien, pero a nosotros nos importa acá la diabetes. Entonces, un resumen de las anormalidades fisiopatológicas que existen en la diabetes: la insulina resistencia periférica, y esto es lo que yo les hablo del adipocito disfuncional, porque ya no recepta lo que es la insulina, bien, disfuncional. Del tejido muscular y adiposo, incremento en la producción hepática de glucosa, secreción alterada de insulina con hiperinsulinemia compensadora. ¿Por qué? Porque nunca se capta, nunca entra a la célula, la hiperglucemia persistente, que determina la menor sensibilidad a la insulina. Clínicamente, y esto ya va para los dos cuadros, estamos hablando de diabetes tipo 1, tipo 2, pero sí vamos a marcar algunas cositas diferentes. La clínica básica son las 4P, la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Pero si hablamos de un chico con diabetes tipo 2, generalmente el niño va a tener factores de riesgo de obesidad o sobrepeso, sedentarismo, predisposición genética también. Bien, entonces lo que le estoy diciendo es que en general las 4P son la clínica básica, pero cuando hablamos del diabético tipo 2, la pérdida de peso no es evidente. En este caso el niño tiene el factor de riesgo de la obesidad o el sobrepeso. Bien, tenemos fatiga, visión borrosa, aumento del apetito, eso es la polifagia, aumento de la sed y de ganas de orinar, ahí están las otras P. La pérdida de peso sin razón aparente, y esto es más frecuente de un diabetes mellitus de tipo 1. Úlceras que no cicatrizan, estamos hablando ya de complicaciones que se producen más a largo plazo. Entumecimiento o hormigueo de las manos y pies, recuerden que también tiene afectación neurológica. Bien. Otra cosa para aclarar, que la diabetes mellitus puede debutar como un cuadro de cetoacidosis diabética y ser la primera presentación de una diabetes. El comienzo de la enfermedad es insidioso, siendo dificultoso al momento del diagnóstico. A diferencia de la población adulta, los niños con diabetes tipo 2 generalmente presentan cetonuria positiva y anticuerpos negativos. Bien, entonces en términos generales, si yo quiero hacer el diagnóstico diferencial, también me voy a basar, a ver, creo, no sé si los puse. Listo. También me voy a basar en los que son los antecedentes, la sospecha clínica, los factores de riesgo, es decir, los antecedentes, con la clínica clásica y los parámetros de laboratorio. Bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Que son de la ADA, estos son los del 2020. Bien, la glucosa en ayuna, es decir, por lo menos 8 horas de ayuno, de mayor o igual a 126, la glucosa en plasma, o sea, la glucemia, luego de 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con este valor mayor o igual a 200, luego de la ingesta de 75 gramos de glucosa, la hemoglobina glicosilada, que es la que me aporta la cantidad de glucosa, lo que estuvo expuesto en los últimos 2 a 4 meses, tiene que ser mayor o igual a 6,5, o el paciente con los síntomas clásicos de la diabetes, las 4P, las crisis hiperglucémicas, una cetoacidosis también, o un coma hiperosmolar asociado a una glucosa al azar, es decir, que determinado en cualquier momento, mayor o igual a 200. Entonces, me baso en lo que, volvemos a esto, me basaba en la sospecha clínica, las 4P. Voy a tener en cuenta los factores de riesgo,
los marcadores serológicos, porque esos son los que me van a determinar el diabético tipo 1. En cambio, en el diabético tipo 2 van a ser negativos, la cetonuria va a ser negativa. Bien, entonces estos son del tipo 1. La presencia de anticuerpos de autoanticuerpos. Bien, vamos a diferenciar un estado de prediabetes, es decir, en estado en el que yo debo aprender a reconocer para hacer hincapié y prevención de este paciente. Bien, en la edad pediátrica, ¿cómo se determina? Por la alteración de la glucosa en ayuna entre 100 a 125. Bien, lo normal siempre es menor de 100. La alteración en la tolerancia oral a la glucosa, luego la sobrecarga oral, a las 2 horas entre 140 y 200. Entonces son estados donde son estados en los que los valores de glucemia están alterados. Bien, no me dicen que estamos en diabetes, están alterados. No es que estamos en un estado de diabetes, sino un estado previo a desencadenarme posteriormente una diabetes. Bien, el manejo del paciente, ¿en qué consiste? Estos son los 4 pilares básicos del tratamiento. Obviamente, la medicación, la alimentación saludable, la educación diabetológica, la actividad física y el automonitoreo. Una estabilidad de estos 5 componentes son los que me predispone a un buen manejo del paciente y un buen control de la enfermedad. Bien, recuerden que a estos, al ser pacientes pediátricos, también depende mucho que los padres puedan sobrellevar el tratamiento en sus hijos. Bien, por lo tanto, por ejemplo, si yo se les recomiendo una dieta, la dieta no va a ser para niños, sino va a ser para la familia. Bien, porque ellos tienen que aprender a acompañar a su hijo, porque él es el menor, al que tenemos que cuidar. Entonces los padres de forma colaborativa también tienen que cumplir todos los regímenes que le damos a los hijos. Bien, la insulinoterapia puede ser, ¿qué tipos de insulinas tenemos? Tenemos las ultra rápidas, la ASPA, la Lispro, la regular, la cristalina, la intermedia, la NPH y la de acción prolongada, por ejemplo, la de Temil. Bien, estos se van a clasificar según el tiempo en el que inicia el efecto. Bien, y eso me va a ayudar, por ejemplo, a determinar qué tipo de insulina voy a utilizar en una emergencia endocrinológica y qué tipo de insulina puedo usar en tratamiento a largo plazo. Entonces, volviendo acá, como les decía, de acuerdo al tiempo en el que tardan en hacerme el efecto, las de acción rápida se usa para correcciones de urgencia como la cetosis o cetoacidosis diabética. Este es un cuadro grave, una emergencia, bien, en el que yo debo hacer una corrección inmediata. Bien, es la única que se administra una sola dosis, por vía endovenosa. La de acción intermedia, que es la NPH, digamos, la más usada. La de acción prolongada generalmente no son utilizadas porque pueden desencadenarme en estados de hipoglucemia severa. Bien, pero esta, por ejemplo, me interesa la de acción rápida, que ante un cuadro grave puedo tranquilamente usarla. Bien, en realidad no es que pueda tranquilamente usarla, debo usarla porque es la que me va a corregir el trastorno de forma inmediata. Si ustedes ven el momento en el que genera el efecto entre los 5 a 15 minutos. Bien, los penfil, ¿qué son los penfil? Que son esas lapiceras con las cuales se aplican las agujas o bomba de difusión. Generalmente usamos los penfil. La vía de administración es subcutánea y los sitios, bien, tenemos el abdomen, la cara externa del muslo, la cara tricipital de los brazos y los glúteos. Generalmente el abdomen es la más usada porque es el sitio donde se absorbe más rápido, de mayor absorción, donde la absorción es más rápida, bien, y el lugar menos afectado por la actividad muscular porque yo tengo que inyectar donde haya tejido adiposo. Bien, la absorción más lenta se da en los glúteos. Bien, esa ya sería como última opción. Si tienen que elegir, eligen el abdomen. Bien, acá también les muestro las zonas de inserción. El abdomen siempre va a ser el primero, la cara tricipital de los brazos, los glúteos y los muslos, la cara externa de los muslos. Bien, ¿cómo vamos a colocar la insulina? La técnica de inyección debe ser tratar de
El pellizco, como se le dice, de forma correcta debe abarcar todo lo que es el tejido adiposo, evitar de tomar lo que es tejido muscular, por eso tratamos de no agarrar tanto pedazo de piel, sino un pequeño, digamos, una pequeña porción de piel para asegurarnos que agarramos únicamente tejido subcutáneo, tejido graso. Estas son las penfills, o sería, bueno, vulgarmente se le dice las lapiceras para la colocación de la insulina. Bien, el tratamiento convencional, ¿cómo se realiza? Entre 1 o 2 inyecciones diarias. Esto depende siempre de cada paciente y de cómo él lleva la enfermedad. Antes del desayuno y antes de la cena, puede usarse la de acción intermedia sola. No hace falta que sepan la dosis. De 0,3 a 0,5 en 1 o 2 dosis. Bien, porque como dice, puede ser 1 o 2 inyecciones diarias. Se puede aumentar la dosis de la insulina NPH en 0,05 a 0,1 de acuerdo a los valores de glucemia. ¿Por qué? Porque constantemente yo debo ir controlando los valores de glucemia, debo enseñarle al paciente el automonitoreo para ir realizando modificaciones en el tratamiento. Las de acción intermedia y las correcciones con la insulina rápida, bien, puede hacerse correcciones de acuerdo a los valores en los controles preprandiales con una glucemia mayor a 200 miligramos, le colocamos 0,5 unidades por kilo dosis, y si es mayor a 250, 0,08, perdón. Con glucosuria y cetonuria, positivas ambas, 0,10 unidades kilodosis, y el control cada 1 o 2 horas para ir regulando la dosis. La dosis total y de cada aplicación, la mezcla de insulina y los horarios, esto es importante, se ajustan de forma personalizada a cada paciente. Bien, entonces dijimos que teníamos los pilares, la alimentación saludable, el ejercicio. Bien, en esos pilares no me quiero enfocar porque ya eso no es de básico conocimiento. Acá les puse esta imagen que si yo logro tener un buen equilibrio entre el ejercicio, la dieta, los valores de insulina normal, la medicación con insulina, más obviamente importante la educación diabetológica, que es otro pilar muy importante, yo logro tener un buen manejo de paciente, que incluye la educación, información sobre la enfermedad y las complicaciones, cómo se va a hacer el automonitoreo, cómo se va a colocar la insulina, con respecto también a la modificación de su estilo de vida, por ejemplo, modificación del sedentarismo, modificación de la dieta, indicación de actividad física y cómo realizar el control glucémico y tratamiento farmacológico. Todo eso incluye la educación diabetológica. Bien, ahora el otro pilar, que es el automonitoreo, tiene como objetivo evaluar lo que es los niveles de glucemia que se han alcanzado por cada individuo para controlar el objetivo glucémico, es decir, cuál es el valor adecuado que debería tener. Ayudar a prevenir las complicaciones agudas como la hipoglucemia, la cetosis o cetoacidosis diabética, minimizar los efectos de la hiperglucemia, un estado de hipoglucemia o la hiperglucemia en función cognitiva y sobre el comportamiento. Los pacientes pediátricos deben realizar siempre monitorización del control glucémico cuando, antes de la comida, en el periodo postprandial, al acostarse a la medianoche y cuando realizan ejercicio, es decir, la relación en el ejercicio, cuando sospechan que tienen la glucemia baja y hasta que la hayan normalizado, y cuando se corrige una glucemia alta a intervalos frecuentes. Bien, esto por ejemplo un estado de emergencia en la que se requiera la acción de una insulina rápida. La monitorización glucémica es necesaria para que yo vaya ajustando constantemente la dosis que yo voy a necesitar. Voy ajustando no solo la dosis, sino también la dieta, voy ajustando la actividad física. Bien, evita el riesgo de las complicaciones, como dijo la hiperglucemia y la cetoacidosis diabética. Se debe realizar la monitorización periódica con hemoglobina glicosilada durante mínimo 4 veces al año, que esto me refleja la glucemia a la que estuvo expuesta entre los 2 a 3 meses previos, y un factor predictivo de lo que son las complicaciones de la diabetes.
Bien, el control metabólico se puede catalogar como bueno cuando mantengo muy bueno, perdón, cuando mantengo entre 6,2 a 7,5, bueno entre 7,5 a 8,5, regular entre 8,5 y 10 y malo ya mayor al 10%. Estamos hablando de que el paciente no está respondiendo al tratamiento. Las complicaciones agudas incluyen la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar, o sea, estado comatoso hiperosmolar, y la hipoglucemia. Las hipoglucemias son una de las más comunes. Estas son generalmente presentaciones de la diabetes tipo 1, bien. En el cuadro clínico lo que me interesa a mí es, lo que interesa en realidad que ustedes sepan es cuáles son las complicaciones, bien. Y en el caso de la cetoacidosis, saber identificarla para corregirla inmediatamente, porque de todas estas es una de las más graves y es generalmente a veces la forma con la que debuta la diabetes tipo 1. La cetoacidosis ocurre cuando el paciente existe una adecuada cantidad de insulina para metabolizar, no existe, perdón, una adecuada cantidad de insulina para metabolizar los hidratos de carbono. Entonces, como fuente de energía, se empiezan a utilizar las grasas. Entonces, esto me genera que aumente lo que es la producción de cuerpos cetónicos, que son justamente de ácidos grasos, bien, que se acumulan en el organismo produciéndome daño. Entonces estos cuerpos cetónicos me determinan en este estado de acidosis. Bien, si yo hago las evaluaciones de laboratorio, tengo la glucemia mayor a 250, el pH reducido, la osmolaridad puede estar normal o elevada, alteraciones electrolíticas, perdón, alteraciones del sodio, potasio y fósforo. Bien, los leucocitos no tienen mucha importancia, pero estos son los parámetros a los que yo evalúo en lo que es en el laboratorio. Entonces, ¿por qué se produce la cetoacidosis diabética? Es porque como yo no tengo hidrato de carbono para usar para que mis células utilicen energía, por lo tanto empieza a formar de forma compensatoria lo que son los cuerpos cetónicos. Bien, estos cuerpos cetónicos son tóxicos. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Una sed intensa, la poliuria, taquipnea y polipnea, la respiración de Kussmaul, la respiración rápida y profunda, que es la que está acá. Signos de deshidratación debido a episodios continuos de diarrea y vómito, y eso yo voy a evaluar todos los signos de deshidratación en el niño, evaluando las pieles y las mucosas. Aliento cetónico, que es aliento a manzana, la cefalea, debilidad, calambres musculares, hipotensión, taquicardia, taquipnea, astenia, alteración de la conciencia. Son signos básicos que yo debo aprender a identificar para corregir inmediatamente la cetoacidosis. El dolor abdominal. Tratamiento de la cetoacidosis, si es un niño con signos graves, con sintomatología de larga duración, un compromiso dinámico o disminución del nivel de conciencia, o aquellos que existe un riesgo de edema cerebral, son ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Bien, en los casos más leves, por ejemplo, ya puede recibir tratamiento ambulatorio siempre que se asegure la tolerancia oral. Es decir, que el niño puede recibir tratamiento por vía oral, entonces no es necesario ingresarlo a ese paciente. Pero si estamos ante un niño grave, en ese caso sí hay que hacerlo ingresar para tratarlo de forma inmediata. Se debe descartar la presencia de signos de edema cerebral, cuál sería la cefalea, bradicardia, alteración de la conciencia, hipertensión arterial y saturación baja. El manejo no entramos en detalle, solo de ser la terapia con fluidos, porque recuerden que el niño está en estado de deshidratación con las correcciones electrolíticas. El plan de hidratación parenteral depende de cada paciente. Y la insulinoterapia. Y por último, las complicaciones crónicas las clasificamos como microvasculares y macrovasculares. Tenemos la retinopatía diabética, la nefropatía y la neuropatía. Bien, estas son complicaciones ya del adulto. Yo tengo que evitar estos cuadros en el niño para que no tenga complicaciones luego a largo plazo.
ACV también aumenta el riesgo, es un factor de riesgo, enfermedad cardiovascular y enfermedad vascular periférica. Bien, eso en términos generales es lo que tienen que saber de diabetes tipo 1 y tipo 2, más que nada. El manejo no me entré tanto en detalle porque es un tema que ya es bastante estudiado, bien, por eso no entré tanto en detalle, pero más que todo que el manejo es con insulina y depende de cada paciente, y tengan en cuenta que el manejo también se incluye como en el adulto con los pilares.